entendimiento de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amén. Creo que... Hermanos, perdón, disculpe, hermano. O sea, quería compartirlo a ustedes, ya que el Señor ha sido tan benévolo con nosotros, y un caso que de alguien, bueno, que es conocido de nuestra iglesia, Las Cabras, nuestra hermana Magali. Ella tenía hoy una cita médica en Rancagua. Ella tiene problemas de la vista. Bueno, los que la conocemos sabemos que tiene una situación casi, prácticamente irreversible, degenerativa, evidentemente también por su edad. Pero mire cómo es el Señor tan bueno y misericordioso. Ella fue a su examen. Fue un examen de todo el día. Prácticamente terminó a las 5 de la tarde, me comentaba ella en el día de ayer. Y ella se vino hoy de Rancagua. Y el médico que la atiende quedó tan, pero tan sorprendido por esto. Mire, ella es una señora que, como les digo, tiene una situación de vista degenerativa, que con el tiempo ha estado prácticamente afectándole su vista. Y ella es una persona que, por ejemplo, camina, y si ustedes van caminando cerca de ella a 3 metros de distancia, ella no la distingue. Los médicos que la atendían siempre le decían, usted prácticamente es, y ella me decía, ahorita que estaba hablando con ella, por eso fue que también entró un poquito tarde, estaba comentando, el último médico que la examinaba le decía, casi que en forma sarcástica, bueno, ves preparándote para que vayas buscando un bastón y buscando un perrito que te guíe. Ella cuando fue hoy al examen, ella fue y le tocó hacer, firmar, en este caso a Andrea, su hija, una carta de consentimiento, porque las pruebas que tienen que hacer eran con sustancias que generaban muchos efectos secundarios, vómitos, mareos, etcétera, etcétera. Y me dice ella que cuando se la fueron a colocar, ella comenzó a orar el Señor y tal, tal. La enfermera que le estaba atendiendo en el momento pensaba que ella estaba hablando con ella. Cuando se le acerca, no, le decía, no, mira, estoy aquí conversando con el Señor, decía ella, tan hermosa. El médico comenzó a hacerles todos sus exámenes y todo, tal, para no alargarle tanto. Al final, él decía, yo estoy sorprendido con usted. Esto es solamente un milagro. Los exámenes que usted le acabo de hacer demuestran que usted solamente tiene la vista como si usted solamente viera la punta de un alfiler. La punta de un alfiler. Pero la que le conocemos a nosotros, hermano, mi pastor Julio, la hermana Alba, bueno, los que estamos acá, es una señora que ya se desempeña también en Las Cabras, que el médico también lo sabe, y dice, usted solamente está caminando por un milagro del Señor. Gloria a Dios. Y entonces era donde ella le decía, esto solamente es la obra del Señor que está haciendo sobre nosotros. ¿Cómo no? Entonces, miren, hermano, el Señor es tan poderoso que Él, el versículo, nos coloca ángeles que nos cuidan y nos guían y nos llevan. Para mí, ella siempre, yo lo digo, para mí, yo soy una persona que aprecio tanto, pero ella es el ejemplo vivo de que el Señor nos cuida. Amén. Porque ella sí como está, realmente no podría caminar, pero ustedes la vieron, ella camina, que parece que tuviera ojos biónicos. Bueno, era lo que quería compartirles para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. La bienvenida a nuestra hermana Virginia también. Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Virginia. Buenas noches a todos. Gusto de verle, bendiciones. ¿Cómo se encuentra Ana María? Bien, yo le explicaba que Ana María está en otra plataforma porque la iglesia nuestra hay una presentación de un libro sobre el aborto que presenta además una hermana amiga de Ana María y bueno, nos está representando a la familia en ese Zoom de la iglesia que presenta este libro. Por eso no está con nosotros. Pero está bien, gracias a Dios. Hemos recuperado. Amén. Gloria a Dios. A ella le mandaron una serie de exámenes. Me alegro, pastor, que estén mejor. Que van a tener que hacerse, una tomografía computada y otros exámenes. Y bueno, estamos confiando en el Señor, como decía el hermano Elkin. Bueno, estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Antes de entrar en el capítulo 6 de Apocalipsis,
recordemos que en el anterior se presentaba el único digno de recibir el rollo donde están los sellos, que a continuación veremos. Este es un acontecimiento, como decía la vez pasada, muy importante, muy trascendente, que lo tenemos que mirar con una perspectiva actual, si bien tenemos la referencia de los acontecimientos pasados, pero con una proyección de futuro. Hermanos, este acontecimiento que vamos a estudiar hoy lo vamos a tener que entender claramente, aunque en algún momento vamos a tener seguramente algunas visiones que pueden ser diferentes, porque sobre el tema de la gran tribulación, que en definitiva comienza a partir de este momento con estos sellos, se produce una especie de visión teológica que tiene 2 o 3 visiones. Simplemente a manera de título, ya lo sabemos, ya lo vamos a analizar en particular. Estamos hablando de aquellos que creen que el arrebatamiento de la iglesia, que le llaman rapto, se va a producir antes de estos acontecimientos que vamos a estudiar. O sea, en una situación secreta, no esperada, la iglesia será arrebatada. Muchos que han visto las películas de este tema visualizan cuál es la idea. Va un piloto en un avión y de repente queda la ropa, va alguien en un auto y de repente queda la ropa. Eso se produce antes de la gran tribulación, que es lo que vamos a empezar a estudiar. Y visualizan ese arrebatamiento fuera de lo que es la segunda venida de Cristo, que va a ir al final de la tribulación. Son 2 visiones que después, más adelante, las vamos a estudiar particularmente. Yo tengo una visión, pero vamos a ver las 2 visiones. Hay una tercera también, pero sea como sea, sea que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación o después de la tribulación o en el medio de la tribulación, lo cierto es que la iglesia va a estar con Cristo. Los acontecimientos empiezan a suceder precisamente cuando el Cordero recibe el rollo y empieza a abrir este camino que es el plan de Dios. Pero antes de eso, yo quería referirme y voy a repasar en el capítulo 24 de Mateo unos versículos que nos van a colocar en lo que puede suceder más adelante, porque Mateo da indicios. Y muy importante esto. Vamos a estudiarlo antes de empezar a estudiar el capítulo 6 del Apocalipsis. Dice en el capítulo 24, en los versículos 2 al 9 y el 29, dice lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo al Señor, por supuesto, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es un pasaje que tenemos que percibir para entender ya lo que Mateo anticipaba. Obviamente que aquí estamos hablando de la gran tribulación y estamos hablando de la venida del Señor. Pero vayamos, si le parece bien, a ver el capítulo 6, donde comienzan estos acontecimientos. Vamos a hacer un mecanismo siguiente. Yo voy a leer un versículo y alguien que quiera lee el versículo siguiente. Y lo empezamos a analizar según esos dos versículos, y de dos versículos iremos avanzando. Comienzo entonces yo por el capítulo 6, versículo 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Que alguien me diga otro versículo. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien, perfecto. Vamos a detenernos acá. El Cordero, nuestro Señor, abrió uno de los sellos, el primer sello, y uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan los seres vivientes que habían estado cuando estudiamos el trono? Con voz de trueno, le dijo: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para avanzar. Primera cosa, el caballo blanco. El caballo blanco representa, sin duda, el poder. Ustedes saben que los romanos, por ejemplo, cuando ganaban una batalla, ingresaban luego a Roma en la marcha triunfal, y los que venían a caballo venían todos en caballos blancos. Ese era el simbolismo que tenía. Ahora bien, este caballo blanco es el primer jinete que aparece de los 4 que vamos a ver. Tiene un elemento que ha creado mucha polémica. Mucha gente ha dicho que en este caballo blanco y ese jinete que venía con un arco, pero que no traía flecha, un arco sin flecha, muchos han dicho que era nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, no es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir más adelante, si les parece bien, al capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19 de Apocalipsis. Vayamos a ese capítulo. Y veamos allí, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Veamos lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Tenemos 2 caballos blancos. Tenemos 2 jinetes.
Pero en este jinete que aparece en el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis, nos dice claramente que es nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Y quién es entonces el jinete que aparece, el primer jinete cuando abre el sello en caballo blanco? Con un arco sin flecha, que tiene una corona. Este es el anticristo. Este es el anticristo que aparece. En varias ocasiones, nuestro Señor, como no lo recibieron como el Mesías, utiliza esta situación engañosa para que muchos se engañen con este jinete que va a aparecer en el mundo, que se va a dar a conocer en el mundo, o capaz que ya está. Acá simbólicamente aparece en un caballo blanco. ¿Qué significa el arco sin flecha? ¿Qué significa ese arco sin flecha? Porque veamos que Jesucristo, el Señor nuestro, cuando aparece en el caballo blanco en el capítulo 19, aparece con espada. Pero este jinete aparece con un arco sin flecha. Da un sinónimo de paz. Pero una paz ficticia, que es la paz que va a enarbolar el anticristo. Una paz engañosa, una paz que muchos le van a creer. Y por ahí se habla, cuando se hable de paz y seguridad, la cuestión es complicada, ¿no? Este es el primer jinete, es el anticristo. Este personaje que ya lo hemos visto. El anticristo es elevado por el dragón, por Satanás. Y junto con el falso profeta representan la Trinidad del mal. Cuando este anticristo aparezca, se posesione en la tierra, evidentemente comenzaremos claramente en los grandes acontecimientos de la gran tribulación. Estamos en la tribulación, desde el momento claro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿ustedes se dieron cuenta que en el capítulo 19 el Señor Jesucristo aparece con un caballo y con espada? Sin embargo, cuando ingresó Jesucristo a Jerusalén, no lo hizo en un caballo blanco, no lo hizo con espada, lo hizo en un pollito. Son las diferencias claras que nos marca el Señor para visualizar su plan de Dios, el plan de Dios. Cómo venía Jesucristo en el momento de su primera venida y cómo va a venir en el momento de su segunda venida. Tengo que tener muy claro estos aspectos. Sin duda, el anticristo se posesionará de la tierra. Pero todo lo que haga el anticristo y todo lo que determine Satanás está bajo el mandato de Dios. Esto no es que lo decidió Satanás, no es que el anticristo, sino que Dios ha marcado este plan que presenta en el primer sello. Y ahí habría el peligro de la gran tribulación. Obviamente, yo les decía de las teorías que se manejan, la teoría del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación y la otra después de la tribulación. Según la primera teoría, nosotros como iglesia no veríamos al anticristo posesionarse. No veríamos los acontecimientos. No veríamos las situaciones que se van a dar. Ya veremos los versículos, inclusive de donde se manifiesta esta posesión que surgió en el año 1830 de un inglés, Darwin,
y sostenida por una Biblia Scofield, que maneja de que la iglesia no va a estar en el momento que se presente el anticristo, que la iglesia no va a estar en el momento de la venida, la segunda venida de Cristo, porque va a ser arrebatada antes. Pero la situación se van a dar y los hechos se van a dar. Y el anticristo que ingresa a través de este caballo blanco, montado este caballo blanco, viene en son de paz, va a juntar a todas las religiones, ya ha comenzado esto, el Papa del Vaticano se está encargando de juntar a todas las religiones, y bueno, va a llegar un momento que ustedes saben, en los acontecimientos se va a dar que se va a establecer el templo, el nuevo templo construido en el lugar sagrado, y en ese lugar se posesionará este representante de Satanás en el anticristo que pedirá ser adorado. Eso es un acontecimiento que vamos a ver, obviamente, en el desarrollo de toda esta gran tribulación. El anticristo es un personaje que obviamente tiene una intervención en la historia del final de los tiempos. Y ya el apóstol Juan, ya lo habíamos visto, ya lo había anunciado. En Primera de Juan había dicho: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que es el último tiempo. Era la visión que tenía Juan, obviamente, antes de la presencia de Jesucristo, que le daba todos estos acontecimientos que se desarrollaban con el rollo y con el sello. Ya habíamos citado a Mateo, que hablaba de estas situaciones, pero también en segunda de Tesalonicense, el capítulo 2, versículo 3, se dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Eso es lo que dice Pablo sobre la venida de Cristo y sobre la presencia antes de muchos falsos profetas, y que se tiene que manifestar el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el inicuo, como muchas veces se llama. La apostasía estamos en la apostasía ya, claramente. Hay iglesias que están pregonando la falsa doctrina, falsos profetas. Estoy hablando de iglesias de Cristo. Porque, Pastor, bueno, disculpe sí. que lo interrumpa. Ayer estaba meditando sobre 2 de Pedro 2:18. Sí. Que tiene que ver con lo que usted está hablando. A ver. Segunda de Pedro 2:18. Muy bien. Sí. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado.
Y sí, claramente tiene relación, Virginia. Y después, inclusive en el capítulo 3, habla del día del Señor, el día que el Señor vendrá. Pero no nos adelantemos Amén, demasiado. sí, realmente. No nos adelantemos demasiado porque Perdón. sí, tenemos muchas cosas más todavía para este primer jinete. Tiene poder militar, lo simboliza ese caballo blanco, pese a que viene el son de paz. Y no cabe duda que el anticristo tendrá el poder ejecutivo y militar a su favor. Se le otorga una corona y eso es signo de que será victorioso en todas las batallas que se den en ese momento. En los tiempos antiguos, cuando un general regresaba victorioso a la conquista, solía entrar a la ciudad en ese desfile que decía de caballo blanco. Y bueno, este personaje tendrá un poder muy importante y demoníaco que engañará a los habitantes de la tierra. Que se vayan a no creer, mejor dicho, en la verdad que él habla. El advenimiento, como decíamos, es obra de Satanás. Él es un político y dará la visión política de esa situación. Y el falso profeta dará la pata espiritual de todo esto. Por tanto, entonces la gran tribulación comenzará fuertemente con este personaje ungido por el mismo Satanás. Ahora bien, nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. Alguien pregunta, ¿cuándo sucederá este acontecimiento? Bueno, eso no lo sabemos claramente, cuándo comenzará, en la fecha que comenzará. Lo cierto es que en tribulaciones estamos. Desde hace muchos años, yo le digo, desde que Cristo entró con su pollino en Jerusalén. ¿O qué fue la Primera Guerra Mundial? ¿O qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué es hoy estas pestes y todo esto? Sino una tribulación, dolores de parto. Dolores de parto. Pero llegará el momento que este personaje se presente. Capaz que estamos presentes nosotros. Dios los dirá. No sé cuánto podamos vivir. Tal vez los más jóvenes vivan mucho más que nosotros, los más veteranos. Entonces, yo pienso, en una opinión personal, ya arriesgo una opinión personal, que nosotros vamos a estar acá si vivimos en el momento que se presente el anticristo. Si estamos durmiendo, o sea, muertos para decirlo claramente, estos acontecimientos lo veremos cuando en el caballo blanco el Rey de Reyes llegue a esta tierra a rescatar a los que están vivos. Es un tema muy interesante que lo vamos a profundizar como varias veces lo hemos dicho. Pero sigamos, entremos ahora en el segundo jinete. ¿Le parece bien? Volvemos a Apocalipsis 6 y yo leo el 3 y alguien me lee el 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Fíjense ustedes, este jinete de caballo rojo, que aparece después que el Cordero habla el segundo sello, desata un caballo de color bermejo, rojo, el cual
lo acompaña a la guerra. Nuestro Señor Jesucristo les advierte a sus discípulos en algún momento que antes que este periodo comience, decía, y oiréis guerras y rumores de guerra, y es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, fíjense ustedes. Es obvio que después que aparezca la aparente paz que aparecía con el caballo blanco de ese arco sin flecha, ahora cambia notoriamente, porque el segundo jinete aparece con espada. Y lógicamente aparece con todas estas atribuciones que se le dan. Dice, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Fíjense ustedes. Vino al principio con un símbolo de paz y ahora le dan el poder de quitar la paz. Que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Evidentemente, ahí estamos en la gran tribulación y los acontecimientos van a ser muy lamentables. Por eso muchos dicen, bueno, pero la iglesia no va a estar acá, nosotros no vamos a pasar por estas situaciones. ¿Y para qué le está comunicando todo esto a Jesucristo a Juan? Para que se los comunique a las iglesias, tanto las iglesias que vimos, las 7 iglesias, sino también para nosotros, los que estamos en ella. Por algo se lo comunica a Jesucristo, porque si nosotros no vamos a estar presentes en esta situación, y el libro de Apocalipsis además está destinado a los creyentes, más que a los que no son creyentes, ¿para qué nos están comunicando todas estas cosas que no vamos a estar? El Señor nos está mostrando el plan de Dios. Por eso la importancia de ese rollo y de estos sellos. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Vuelvo a insistir, yo no sé si estaré presente, y muchos de nosotros, pero alguien va a ver hijos de Cristo, de la iglesia. Por supuesto que la iglesia, se dice, va a ser guardada. Guardada no es quitada. La iglesia que esté acá, la iglesia de Cristo, no estoy hablando de congregación ni nada por el estilo, la iglesia de Cristo que esté acá va a ser guardada de estos acontecimientos. Pero sigamos adelante, porque se abre el tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Que me leéis? Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Qué interesante esto que se afirma en este versículo. Confieso que a veces cuando uno lee sin profundizar es muy difícil entender esto. ¿Qué quiso decir? Primeramente, por ejemplo, nosotros no manejamos el tema de las libras. Nosotros nos manejamos con los kilos. Creo que una libra, capaz que en Colombia tienen alguna referencia, una libra o en Chile son 2 kilos. Una libra son 2 kilos.
Entonces, fíjense ustedes, venía con una balanza. ¿Qué señal es esta? ¿Qué señal se les puede ocurrir a ustedes es la balanza? Vamos a ver qué interpretación pueden tener ustedes. Alguien que me dé una interpretación, porque este jinete viene con una balanza. El otro venía con una espada, este viene con una balanza. Gran tribulación. Que viene a jugar, ¿no? ¿Podría ser que viene a jugar? Bueno, no es necesariamente porque después nos habla del trigo, de la cebada, del aceite, del vino. La balanza da situación de juzgamiento, pero en este caso está referido a control. otra. ¿Cómo? Hace referencia a control. Control. ¿Control de qué? Sí, es que, bueno, lo que yo he podido leer sobre ello hace referencia de que este jinete, o sea, todo es una cascada de acontecimientos. Sí, Cuando claro. arrancamos con el primer jinete, habla de una pseudo paz, donde la gente va a estar como esa situación de pseudo seguridad y todo. Pero ya cuando viene el segundo ente, que en ese caso es el segundo caballo, él va a traer una guerra. Y en esa guerra, evidentemente, va a haber, se va a quitar la paz y se da cuenta y dice, se maten unos a los otros, va a comenzar las primeras mortandades como tal. Y aquí lo que hace referencia es a lo que es la parte de la alimentación. Muy bien. La parte Muy de la bien. alimentación. Sí, a la escasez de comida, de Ahí alimentos. Exacto. estamos Al hablando. hambre. Fíjense ustedes que Perdón, pastor, pero esa referencia, esa también se refería en el Antiguo Testamento cuando fue sitiada no sé qué ciudad y ellos murieron porque al final lo encerraron, le quitaron toda la comunicación de alimento, de agua, de todo. claro, es decir, va a ser muy controlado el alimento. Y esto va a pesar por varias situaciones. Primero, yo hoy hacía una mención a que estos tiempos que estamos viviendo y los que vienen, va a haber una gran crisis económica, una gran crisis de producción. Y va a haber un control alimenticio. Ya están hablando, no sé si ustedes supieron, por parte de Bill Gates, de que tenemos que comenzar a comer carne artificial. En vez de la carne de un cordero, de una vaca, carne artificial. Transgénica. Acá hay un senador llamado Sartori que también promueve eso, es un empresario. Y así sucesivamente, en ese momento, ustedes imagínense un mundo en guerra, matándose los unos a los otros. Obviamente, tengamos, por ejemplo, la referencia de la Segunda Guerra Mundial, que era otro tipo de guerra, no va a ser igual a esta. El alimento es un elemento fundamental. Y acá ya el Señor está indicando que va a haber, como decía Elkin, un control. Es muy importante tener en cuenta esto. Yo decía hoy, en un pequeño programa que tenemos en la Radio Logos, Reencuentro, en las iglesias no hablamos de estos temas, por ejemplo. Nosotros tenemos que estar preparados para la situación que el Señor nos está informando. ¿Para qué nos informa el Señor todo esto? Porque nos informa a los creyentes. Tenemos que estar preparados. Nosotros, por ejemplo, estamos dejando de lado una cantidad de cosas que Dios nos da. Dios nos ha dado esta tierra en la cual podemos producir alimentos. En nuestra pequeña huerto familiar, que podemos producir alimentos básicos. Y tenemos que hacerlo, porque la situación va a ser más difícil. Hoy decía, creo que Alba, que no podían salir ni siquiera a comprar alimentos. Es un tema que algún momento, como hermanos, vamos a tener que desarrollar. Hoy hablaba con el hermano Ildefonso de, bueno, la
importancia que tienen los yuyos, por ejemplo. Aunque tenemos un químico farmacéutico que capaz que nos dice, no, no, yo vendo, vendo medicamentos. Nosotros con Ildefonso estamos mucho más para los yuyos naturales, que son dados por Dios. En definitiva, los medicamentos se hacen con plantas que luego son sintetizadas, ¿verdad, Elki? Usted me puede asesorar, ¿no? Total, así es. Ahí está. Entonces nosotros vamos por lo natural. Eso lo da Dios. Yo decía acá en mi casa, crece una planta que se llama diente de león, que crece sola y en forma tremenda. Y yo saco las flores de ese diente de león, que tiene mucho potasio, que sirve mucho para el tema de la hipertensión, las lavo y la tomo en mis mates. Hay gente que las hojas de esa planta hace ensaladas, con las raíces, con todo eso, tiene un poder alimenticio tremendo. Y crece, naturalmente. Por ejemplo, ahora estamos creciendo carqueja, o otros, bueno, digo, pero se puede plantar, elementos básicos, morrones, tomates, alimentación, porque acá nos están informando que la balanza que trae este hombre es de control, como decía Elkin. Y vayámonos, luego de el tercer sello, al cuarto sello. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. ¿Quién me lee el 8? Miré y y aquí aquí y un caballo, Adú. y un caballo amarillo. Ya yo lo leo. Miré, Adelante. y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y él, Edes, le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Bueno, antes de pasar a este capítulo, me había olvidado, porque había dejado la segunda parte del versículo 6, que dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Fíjense ustedes el mandato que se le da a este jinete. No dañéis ni el aceite. El aceite en esos tiempos, el aceite de oliva, se llamaba el oro líquido. Tenía un valor tremendo, tanto es así que se usaba para la unción. Hoy día también el aceite para nosotros ya no usamos el aceite de olivo, que tendríamos que usar ese aceite, usamos otros aceites más perjudiciales. Y el vino. En aquella época también el vino significaba para toda esa zona del Mediterráneo, toda esa zona de donde estaban las iglesias y todos esos lugares, significaba un elemento fundamental. Bueno, recordemos el milagro de nuestro Señor Jesucristo en el casamiento. Recordemos que también en nuestra cena del Señor celebramos la sangre a través del vino. Acá hay una clara alusión, dice, no dañéis el aceite ni el vino, los olivos ni los viñedos. Bueno, se abrió el cuarto sello. Pastor, Sí, adelante. me pregunto, o sea, para también complementar. Sí. Si se dan cuenta, cuando él habla, antes de eso, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, hay algo que ese punto nos dice mucho. Si se dan cuenta, cuando habla de 1 denario, que era el denario en esas épocas, correspondía al valor del sueldo de un día de trabajo. Exacto.
Si nosotros lo llevamos ahora, de pronto, o sea, acá ustedes chilenos, bueno, yo también, y ponemos a ver a cuánto le equivale el salario, teniendo en cuenta el salario mínimo de un día para nosotros. No sabría sacarle el cuento, pero hagamos de cuenta que sea 40, 50 mil pesos, por decirle algo. Eso significa que para ese tiempo, solamente con ese dinero podemos comprar 2 libras de trigo. Es decir, habrá tanta escasez, que a pesar de que ganemos plata o tengamos plata, la plata no va a valer, No, ni siquiera para comprar eso. exacto. No sé si acá estará mi hermana María Angélica, no la veo, pero ellos en Venezuela están viviendo una realidad que podríamos como tomarla como una especie de referente, donde ustedes se dan cuenta que en Venezuela el salario de ellos ha llegado a tan Millones. paupérrimo, que 1 millón de bolívares pueden comprar solamente una docena de huevos, si es mucho. Exacto. Ay, Señor. Así va a llegar, pero a nivel mundial. O sea, no solamente porque todos estos acontecimientos no son a nivel de un solo país. Como decía ahorita el pastor, antes hubo la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial, ese es un sofisma. Todos los países del mundo no participaron en la Primera Guerra Mundial. Todos estos acontecimientos van a ser mundiales. Entonces, esa es una situación que se va a llegar a tan extremo, de tanta escasez por la misma guerra, que evidentemente si hay guerra, la gente, los campesinos van a poder estar cultivando, y los que poco cultivan, los gobiernos van a estar guardando eso. Es como, nuevamente reitero, Venezuela es como un caso que podemos ver una pequeña apocalipsis allá, de cómo el gobierno están atesorando eso para ellos, y al pueblo lo están dejando que se muera de hambre. Ahí se muere de hambre. Cuando hace referencia a lo de darle el vino y el aceite, es decir, son bienes que son suntuosos. Nadie, en ese momento, ¿quién va a vivir del vino o quién se va a alimentar del aceite? O sea, eso no se va a tocar, pero los bienes primarios es lo que sí se va a tocar, y evidentemente una forma como el Señor a través del hambre va a castigar en ese caso a la humanidad, porque evidentemente estos son castigos hacia la humanidad. Exactamente. Exactamente. Bueno, pasemos al cuarto jinete, montado sobre un caballo amarillo. ¿Puede decir algo? La ¿Puede palabra... decir algo Sí, cómo no, Alba, adelante. sobre el amarillo? Sobre el caballo amarillo, el color que representa la enfermedad y la muerte. De símbolo de la tumba, sobre la cuarta parte de la devastación, es de las dimensiones limitadas. O sea que el caballo amarillo es la enfermedad que va a haber, la muerte. Eso representa el caballo amarillo, el símbolo del Hades, el símbolo de la tumba. Sobre la cuarta parte de la devastación es de dimensiones limitadas. Eso dice... Efectivamente, el color característico de la muerte. Y el amarillo y negro ni le El comento. amarillo. Y el amarillo y negro ni le comento lo que significa. Después de la guerra, después de la guerra y la escasez, viene una gran mortalidad, Sí, la cual alcanzará a sí, muchas de personas. A este personaje, dice ahí, le sigue el Hades, la actual sí. morada de las almas que están en tormento. Y su nombre es sinónimo de muerte. Este trae, como decíamos, una gran espada y tiene la potestad para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras del campo también. Fíjense ustedes, de acuerdo a una norma internacional, un censo que hubo en el año 2015, ya hace ¿cuántos años? 7 años atrás, la población mundial era 7.324.782 millones de habitantes. Esa era la población mundial en aquel entonces. Hoy ya debe andar un poco más. Significa que para este periodo
un aproximado de 1.831.000 millones de personas morirán bajo estas condiciones. Este número es sorprendente, ¿no? Es el resultado final de la obra realizada por los jinetes anteriores y tal como lo mencionó Jesús. Gran mortandad debido a guerras, pestes, terremotos, porque se levantará nación con nación. Eso en Mateo 24:7 lo habíamos visto. Sí. Estos son los 4 jinetes que aparecen en los primeros 4 sellos. Nosotros vamos a ver hoy 6. Ahora vamos a ir al 5.º sello. 5.º sello. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y el otro, leemos el otro, el 10. Sí, sí. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso dice el 10. Y leemos el 11 ¿Hasta también. cuándo? Leemos el 11. El 11. Dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, estamos en el 5.º sello. Ustedes vieron que en este caso ningún ser viviente de los que estaban allí invita a Juan a presenciar la siguiente visión. Lo que ve son almas de mártires de la gran tribulación. Sí, algunos dicen que los que son partícipes del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, dice que estas almas que dice acá son productos de la gran tribulación, son gente que no fueron arrebatados por la iglesia porque no estaban en Cristo, no habían aceptado a Cristo, pero que luego, en el transcurso de todas estas situaciones que se dan en la tierra, con la presencia del anticristo, con las pestes, con la muerte, se convirtieron y se transformaron en mártires. Es una teoría bastante, en fin, nosotros creemos que son productos de aquellos que están en la tribulación y que morirán, y que sus almas estarán y las verá Juan en esa proyección de imágenes que le da el 5.º sello. Hoy estaba reflexionando, y vamos a hacer un paréntesis sobre el tema de la muerte. Es un tema muy importante, porque la muerte en la Biblia está especificada muchas veces con la palabra están dormidos. Sí. Los que están dormidos serán los primeros que subirán con el Señor Jesucristo. Y luego vendrán los que estén viviendo. Fíjense ustedes que la muerte no es, por supuesto, que una terminología literal. Nadie está dormido cuando está muerto. No va a dormir al cementerio nadie. Ahí lo que va es el cuerpo. Claro. El tema es el alma y el espíritu. Ya el alma y el espíritu es un tema muy interesante que ya lo vamos a analizar también, porque muchos dicen que somos cuerpo, alma y espíritu, aunque en realidad el alma y el espíritu se habla de la misma cosa en diferentes situaciones.
les he explicado varias veces este tema. Cuando nosotros, las personas que mueran, ¿qué es lo que sucede? Van a un lugar y estarán esperando la venida de Cristo, el juicio final, dormidos o inconscientes, sin tener conciencia. No, lo que va ahí es el cuerpo, que pasa a ser polvo. Del polvo somos y al polvo volvemos. El tema es lo espiritual y el alma nuestra. ¿Y qué pasa con esa alma nuestra? ¿A dónde va esa alma nuestra? Queda, bueno, los católicos dicen que van al purgatorio. Y otros dirán, queda ahí a la espera de todos estos acontecimientos. No, no es así. Yo le voy a poner un solo ejemplo clarísimo de que cuando la persona muere tiene dos caminos. Si muere en Cristo, muere como perteneciente a la Iglesia de Cristo, inmediatamente va con Cristo. Inmediatamente. Y si muere en pecado, será juzgado para el Hades, para estar en los lugares que están reservados para Satanás y para todos aquellos que pecan. Y usted me diría, ¿cómo puede ser inmediato todo esto? En un abrir y cerrar de ojos. Mire, el ejemplo más grande, podemos tener otros ejemplos, pero el ejemplo más grande lo da nuestro Señor Jesucristo. De la cruz. En la cruz, con el malhechor. De la cruz. Ahí está, con el malhechor que dice, hoy, ahora mismo, iré conmigo al país. Es decir, es clarísimo. Y no es que le haya hecho una concesión especial a ese malhechor, porque ese malhechor se arrepintió y aceptó a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hasta el último minuto de nuestras vidas y de nuestros familiares, el Señor esperará para que se arrepientan y que lo acepten. Por eso tenemos que ser constantes, hermanos, con nuestros familiares que todavía no se han convertido a Cristo. Hay momentos que uno siente una situación tremenda porque nuestros familiares, a veces uno no quisiera ni siquiera hablar con nuestros familiares porque hablan otro idioma, están en otra cosa, no están en lo nuestro. Y se siente mal uno, pero tenemos que esperar hasta el último momento. Sí. Hasta el último momento, porque el último segundo puede ser como este malhechor. Sí, Elkin, te escucho con mucho gusto. No, pastor, también otro pasaje que también nos habla de eso, ¿sabe cuál es? La historia del rico y Lázaro. Exactamente, esa es la visión de que van al Hades, de que va al Hades. Exacto, si se da cuenta, como decía usted, el que recibe al Señor Jesucristo inmediatamente va a presencia de Él. Lo dice la parábola de los dos ladrones. Pero esta parábola también muestra de que ellos van a estar de manera consciente. El Lázaro, que era humilde, que era sencillo, que él seguía al Señor, inmediatamente fue al seno de Abraham, como dice ahí. Pero fue de manera inmediata. Y él era consciente de dónde estaba. Pero el rico, que siempre despreció la palabra, siempre despreció, inmediatamente fue allá y él estaba consciente de lo que estaba viviendo, porque él dése cuenta que él consciente y él manda a decir al mismo Lázaro que hablase, o Abraham en este caso, para que hablase mandase emisarios a sus familiares para que le dijeran, hey, mire dónde estoy, no vayan a dónde está, pero es una realidad real, o sea, y esa es una parábola del mismo Señor Jesucristo. Es decir, que es cierto, la persona apenas muera, va inmediatamente al Seol. Y lo peor de todo que va, o sea, no sé, ahí sí yo me pongo a cavilar, si ustedes se dan cuenta, cuando uno ha tenido un momento de remordimiento por algo que uno hizo, y uno comienza a darle vuelta eso, yo me pongo a pensar, algo que también hablaba con mis pastores también, es la persona que va al paraíso, el Señor, como dice su palabra, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas,
de ahora en adelante todo es nuevo. Es decir, esa persona ya no se va a acordar para nada de lo que pasó. Y no sé, yo asumo que, hablando del término de los familiares, si yo estoy en el paraíso, en donde no va a haber llanto ni dolor, no debo recordar de todo lo pasado, porque entonces estaría, oye, estoy viviendo bien, pero me voy a recordar de lo pasado o las personas que de pronto no pudieron llegar. Sería para, o sea, no sé, yo lo veo como ilógico en ese caso, pero imagínense la persona que esté en el Seol, esa persona sí va a estar consciente eternamente y tendrá ese remordimiento eterno de lo que no hice y a dónde me trajo. Y eso le va a estar pensando todo el día, todo el tiempo, ay, ¿por qué no lo hice? Ay, ¿por qué no lo hice? Usted se imagina esa angustia. Se lo digo porque a veces cuando yo estoy acá en la farmacia, mucha gente me llega y trata ese tema en este momento en vida, de que, ay, yo por esto, porque yo no hice esto y esto. Y este es el movimiento que tienen en vida. Pero imagínese el que esté ya en el Seol. Eso será por la eternidad. Y eso será más taladrante que cualquier cosa, el remordimiento. Claro. Y además tendremos allí la segunda muerte. Pero la primera mención ya ni siquiera es una parábola de Jesucristo, es directamente el que le dice al malhechor. Le da al malhechor la información que estará con él en el paraíso. Bueno, estas almas que son vistas debajo del altar de Dios están clamando por la justicia divina, se les otorga vestiduras blancas, como dice allí, le claman a gran voz, dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían muerto como ellos. Bueno, sin duda, allí también van a aparecer los 144.000 elegidos de las tribus de Israel. Recordemos, que no son, por supuesto, como dicen los testigos de Jehová, son representantes de las tribus de Israel, clarísimamente. No son de cualquier país, no son, sino de las tribus. Es tan maravilloso todo esto que uno tiene que, cuando uno empieza a tomar conciencia de todo esto, se da cuenta de la bendición maravillosa que Dios nos ha otorgado, de habernos elegido, de estar en la iglesia con Él. Esta iglesia, que es la iglesia espiritual, tenemos que, bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Alabándolo, adorándolo, agradeciéndole. Mire, hermanos, que con todo esto que se está hablando allí, en estos sellos que se están destacando, si nosotros llegáramos en ese momento a estar, la ira de Dios es precisamente para aquellos que no están en Dios. O sea que es una bendición muy grande que tenemos. Y si estamos durmiendo, ya estamos con Él. Bueno, y vamos al sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. A ver, alguien me lee el 13 y el 14. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es Tenemos problemita allí con tu... El cielo se desvaneció como un pergamino y todo monte, toda isla.
Bueno, ¿Era el 13? ¿Cuánto era? el 13 y el 14. Y yo termino diciendo, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Perdón. Amén. Llegamos al final, entonces, donde es importante no olvidar que los primeros 3 años y medio de la Gran Tribulación corresponden a estos eventos desencadenados por la abertura de los 6 sellos. Mientras que el 7º sello, que no lo vamos a estudiar hoy, abre los acontecimientos de las 7 trompetas correspondientes a los juicios de los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación. Ya vamos a estudiar eso y les pido que anoten por ahí leer Daniel. Leer Libro- Daniel. El libro de Daniel. Que vayan leyéndolo para la próxima clase porque es muy importante. Prácticamente el 6º sello provoca una sacudida cósmica, cataclismos de la Tierra, un gran Sí. terremoto, que no será un terremoto Grande. parcial, no va a ser un terremoto en ningún lugar, Catástrofe. catástrofe grande. Mm, Habla de que cayeron sobre la Tierra como higueras estrellas del cielo. un fuerte viento. Bueno, estos acontecimientos ocurrirán en este tiempo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, La sangre. y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ustedes se imaginan el cuadro Todos de los seres tinieblas total. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todos los que estaban con la soberbia, bueno, verán y sentirán la ira de Dios, para la cual la iglesia está guardada. No estaremos guardadas para la ira de las naciones y a la ira del dragón, pero la ira de Dios sí. Estaremos guardados. En fin, hacer los habitantes de la tierra que estén en ese momento buscarán esconderse, pero no habrá lugar para escapar. Mm, En fin, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y al mundo y todos los que habitan. Esto está en Nahum, capítulo 1, versículo 5.